Y vamos entonces a ir de lleno al estudio del día de hoy de Tito. Les voy a pedir que me acompañen a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al versículo 8 y luego estaríamos orando. Tito 3, del 1 al 8, y luego vamos a orar. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a orar. Padre bueno, en tus manos ponemos esta enseñanza, rogándote que por favor tú utilices el mensaje de tu palabra para hablar a nuestros corazones y nos guíes al comportamiento que tú quieres que tengamos como tus hijos, Señor. Padre, la honra y la gloria sea para ti porque nos permites estudiar este precioso texto y en este momento en particular nos has permitido llegar hasta el capítulo 3 de esta carta. Te pedimos tu bendición y tu guía, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para una correcta comprensión de ella y al mismo tiempo te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tito 3, del 1 al 8. Hubo un pastor que estaba preparando un sermón acerca de esta porción en específico, Tito 3, del 1 al 8. Y este pastor cuenta que en esa misma semana en la que él se estaba preparando para predicar esta porción, fue al supermercado y en el supermercado se encontró a un amigo de años atrás. Este amigo pues era una persona cercana a él le dio mucho gusto verlo en ese supermercado y recordó que día tras día le predicaba el evangelio para que esa persona se arrepintiera de sus pecados. Esa persona de forma amable le prestó atención al mensaje del evangelio, pero nunca accedió, nunca hubo una respuesta. Y este pastor recordaba cómo él estaba constantemente predicándole el evangelio. Aunque era una persona que escuchaba atento, nunca se arrepintió de sus pecados. Era conocido por ser una persona egocéntrica que nunca pensaba en los demás ni se identificaba en el bienestar del prójimo, solo pensaba en sí mismo y para sí mismo, y esa era la forma en la que él era conocido incluso en el entorno mundano. Y en esa ocasión que estaban en el supermercado, este amigo le dijo que quería darle una noticia que finalmente él había cambiado el rumbo de su vida y que ahora tenía una disposición diferente hacia los demás. Obviamente este pastor lo vuelve a ver y la pregunta que le hace es: ¿recibiste a Cristo? ¿Verdad? Si él le dice, voy a darle una noticia, he cambiado mi vida egocéntrica y ahora pienso más en los demás. Entonces el pastor que día tras día le había predicado el evangelio le dice, ¿recibiste a Cristo? Y él le dijo, claro que no. Me refiero a que sirvo como voluntario en un cuerpo de socorro los fines de semana. Brindo primeros auxilios a las personas necesitadas. Y este fue el cambio de vida, ¿verdad?, de esta persona. El pastor comentó, mientras estaba hablando con este hombre, que estaba preparando un estudio de Tito 3, la porción que tenemos acá, y una de las lecciones que trataría era el tema de las buenas obras. Y él, en tono arrogante, dijo a este pastor, ya tienes mi ejemplo para poder referirte al tema, pues yo hago muchas de estas cada fin de semana. Esa es la noción que generalmente el mundo, y por qué no,
algunos de nosotros, tenemos de las buenas obras. ¿Voy a esforzarme yo en mis propias fuerzas por hacer algo bueno para los demás? Pueden aplaudirme por haber hecho algo bueno para alguien. Las buenas obras y lo bueno de mis obras lo defino yo. Por tanto, si yo elijo voluntariado, eso para mí va a ser buenas obras. Si yo elijo juntar basura, eso para mí va a ser buenas obras. Yo elijo las buenas obras que yo hago y al final espero el aplauso de la gente. ¿Sí o no, mis hermanos? Que esta es la noción tradicional de buenas obras en la mente de muchas personas. La cuestión es que esa no es la noción de las buenas obras a la luz de la Biblia. Las buenas obras es algo mucho más profundo que esto. Y Pablo, escribiéndole a Tito, nos aproxima a esto. Esta noción de buenas obras es la noción de la mayoría de las personas de hoy, pero no es la noción bíblica de buenas obras. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente, y présteme atención con lo que les voy a leer en este momento. Buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra, y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Repito, buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. ¿Qué son buenas obras? Las obras que Dios manda en su palabra. Y si Dios nos manda un comportamiento en su palabra, Dios determina lo que una buena obra es. Y no solamente las determina, sino que incluso dice el libro de Efesios que las planeó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos creadas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, las buenas obras son algo mucho más que un esfuerzo humano y personal por tratar de agradar a la sociedad, por tratar de salvar la naturaleza o salvar alguna especie animal. Es algo mucho más profundo que servir como voluntario en cualquier ministerio de acción social. Es algo mucho más profundo que cualquiera de estas cosas. Las buenas obras son, al fin y al cabo, una expresión de un corazón redimido. Las buenas obras que se basan en la forma en la que la palabra de Dios habla de ellas son la expresión de un corazón redimido. Cuando Pablo le está escribiendo estas palabras a Tito, prácticamente es Pablo diciéndole: Tito, recuérdale a los creyentes en Creta estar dispuestos a toda buena obra, viviendo acorde al cambio que ocurrió en ellos después de su salvación. ¿Se imaginan a Pablo diciéndole esto a Tito? Tito, yo le estoy diciendo esto. Dígale a los creyentes en Creta que estén dispuestos a buenas obras y que comuniquen el cambio que tiene que ser visible en ellos después de su salvación. Mis hermanos, en este sentido, las obras son un testimonio, las obras externas son un testimonio de nuestro cambio interno. Por tanto, las obras son más espirituales que terrenales. Aunque las hacemos aquí en la tierra y aunque tienen que ver con el amor al prójimo, las obras son algo que está ligado más con una vida espiritual que con una vida terrenal. No debemos menospreciarlas, tampoco debemos sobrelevarlas, como algunas personas insisten en pensar que las buenas obras son para salvación. Ciertamente, a la luz de este texto que acabamos de leer y el estudio que vamos a hacer de él, nos damos cuenta que no somos salvos por hacer buenas obras, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Y esto es completamente distinto. Ahora, estas buenas obras de las que está hablando el apóstol Pablo tienen un énfasis. Él está diciendo a ellos: estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cómo sabemos que esto es un énfasis? Porque Pablo lo repite 2 veces, al principio y al final de la porción que estamos estudiando. Versículo 1, capítulo 3, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Sabemos que esto es un énfasis en el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, porque es algo que él está reiterando. Lo que el apóstol Pablo le quiere decir a Tito es: entienda que usted tiene que recordarle a los creyentes en Creta que hagan buenas obras.
que hagan buenas obras. ¿Para qué? Para que expresen el cambio que ocurrió en su interior en el momento de su salvación. Si alguien es salvo, a alguien se le notará que es salvo. Y eso se nota a través de buenas obras. A tal punto que las personas a las que no se les nota que son salvos pudieran ser disciplinadas, amonestadas e incluso excluidas de la armonía congregacional. No me voy a meter en ese tema, este es tema del otro sermón y a eso le toca a Pastor Mike, ¿verdad? Pero usted puede leer eso, versículo 8, 9, 10 y 11, donde se habla claramente de que las obras pueden ser con suficiente evidencia la forma en la que alguien está comunicando que no es salvo, que es un falso maestro según el contexto de lo que está ocurriendo en Creta, las malas obras. Hermanos, entonces, ¿son importantes o no las buenas obras? Muchísimo. No solo para que la gente nos aplauda por haber sido buenos, sino porque comunican algo interno, comunican algo de nosotros. Ahora, en esta descripción, en esta descripción que el apóstol Pablo está haciendo acerca de las buenas obras, esto lo podemos dividir en dos puntos. Del versículo 1 al versículo 2, el apóstol Pablo describe cuáles son las buenas obras del creyente, y del versículo 3 al versículo 8, el apóstol Pablo expresa cuál es la fuente de estas buenas obras. Y en ese bosquejo de 2 puntos nos vamos a dedicar entonces el día de hoy. Cuando vemos la descripción de las buenas obras del creyente, estas deben entenderse primeramente en un sentido vertical y luego en un sentido horizontal. Primeramente con algunas autoridades que están por encima mío y luego con las personas que están al mismo nivel, ¿verdad? En este caso, el apóstol Pablo habla muy claramente de que las buenas obras primeramente tienen que ser en un sentido vertical a las autoridades civiles. Y dice, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí hay 3 palabras importantes. La primera es sujeción, la segunda es obediencia y la tercera es disposición. Es decir, primeramente, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿De dónde proviene este consejo de Pablo? Proviene precisamente de la comprensión de que toda autoridad que está en la tierra, en cualquier puesto de autoridad, fue allí colocado por un Dios soberano. Entonces, si Dios es sabio y soberano, el cristiano debe dar testimonio de su cristianismo obedeciendo a las autoridades. Amén, hermanos. Henry, pero es que las autoridades son malas. ¿Cómo yo voy a obedecer a las autoridades? Entendemos que hay un parámetro bíblico, el libro de Romanos, capítulo 11, 12, habla al respecto. Pero entendemos que primeramente debemos obedecer al Señor antes que a los hombres. Y eventualmente cuando los hombres nos pidan algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, obedecemos primero a Dios. Esto con respecto a cualquier autoridad. ¿Me siguen? Con respecto a cualquier autoridad. Entendemos que hay 3 esferas de autoridad, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son estas 3 esferas de autoridad sobre las cuales todo ser humano está sumiso? ¿Sí? ¿La primera? La primera que Dios creó, ¿cuál fue la primera institución de autoridad que Dios creó? Familia, ¿verdad? En este caso hay una sujeción del hombre hacia Dios, una sujeción de la mujer hacia el hombre y una sujeción de los hijos a sus padres. Es una esfera de autoridad. Segunda esfera de autoridad, el gobierno. Todo ser humano va a estar sujeto a una esfera de autoridad que le llamemos gobierno. ¿Y la tercera? Iglesia. Entonces, en este caso, todo cristiano debería estar también sujeto a la esfera de autoridad llamada iglesia. Mis hermanos, Dios en su misericordia nos ha dado fuentes de autoridad para expresar algo mayor, ¿verdad? Dios tiene la particularidad de que todo lo que Él creó es una pincelada de algo mucho más grande que eso en sí mismo. ¿No voy a entender? Piense, por ejemplo, en los detalles de Dios. Voy a mencionarle uno. Dios nos creó con un paladar capaz de diferenciar entre lo dulce y lo amargo. Eso quiere decir que Dios nos creó con la capacidad de sentir placer. ¿Me siguen?
El placer apunta a algo más grande que eso en sí mismo. Apunta a la satisfacción que nosotros tendemos cuando el bien más grande se ha dado a nosotros. Dios en sí mismo nos dará el mayor placer que nosotros podamos experimentar, nunca jamás. Este paladar que distingue lo dulce es solo una sombra de un placer más grande, que es Dios en sí mismo. Amén. Podemos hablar de esto con cualquier ejemplo que usted me quiera mencionar. Como algo apunta a algo más grande. Algo pequeño apunta a algo más grande. Y Dios hizo todo de esta forma perfecto para que todo apuntara hacia su gloria. Incluso en temas que hoy en día se ven hasta inmorales. Voy a hablar aquí, claro, por ejemplo el sexo. Algunas esferas cristianas satanizan de más el sexo, incluso llegándolo a satanizar en esferas matrimoniales, ¿verdad? Y llegando a votos de celibato y cosas por el estilo. Sin embargo, si lo hablamos bíblicamente, el sexo como placer apunta a un placer muchísimo más grande que el sexo en sí mismo, sino a la relación que la iglesia puede tener con Cristo y esta unión preciosa que hay entre Cristo y nosotros. Lo que pasa es que el mundo se concentra solamente en el placer pequeño y no ve el placer mayor a través del placer pequeño. De la misma forma, las autoridades del mundo son una sombra de una autoridad mayor. Y toda autoridad que Dios haya permitido sobre nuestras vidas debería ser una forma en la que nosotros constantemente recordemos que tenemos una autoridad justa y perfecta sobre nosotros. Cuando veamos una autoridad haciendo bien su trabajo, vamos a orar y vamos a decir gracias Señor porque tú eres una buena autoridad sobre mi vida también. Cuando veamos una autoridad haciendo mal su trabajo, vamos a orar y decir gracias Dios porque aunque hay otras autoridades malas, tú eres autoridad perfecta sobre mi vida. Algo menor apunta a algo mayor. Y en este caso la autoridad logra eso. A esas autoridades a las que Dios puso en un control soberano de la historia, a esas autoridades les debemos sujeción, obediencia y disposición para toda buena obra. Y yo creo que este texto providencialmente cae aquí, en medio de un entorno gubernamental donde ya tenemos nuevo presidente que pronto va a estar eligiendo, tomando su puesto, ¿verdad? Hermanos, su función y mi función como cristianos, su trabajo y mi trabajo en la tierra es ser luz a través de nuestro testimonio. Y esto implica el respeto, la sujeción y la obediencia a nuestras autoridades. Amén. Nunca el cristianismo fue un movimiento anarquista. Nunca. Ni siquiera Jesús mismo. Se lo ejemplifico de la siguiente forma. Jesús tuvo todas las puertas abiertas para generar un movimiento revolucionario en su época. Piénselo así. Se ganó el corazón de la gente. ¿Se recuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? Y que al final del versículo dice que la gente quería hacerlo a Él rey. Querían ponerlo para que fuera su rey. ¿Y qué hizo Jesús en ese instante? Se fue, huyó. Él no quería eso. Él quería cumplir la voluntad de Dios bajo los parámetros del gobierno terrenal. Nunca sobrepasó las esferas de autoridad en las que él nació, que el libro de Gálatas nos dice que él fue nacido de mujer bajo la ley. O sea, él es un ser humano, él fue un ser humano y nació bajo las esferas de autoridad que todo ser humano nació. Pero él tuvo una cantidad enorme de personas que podían seguirlo. No solo eso, tenía poder divino. Él dijo que él, si estaba en su voluntad, podía mandar ángeles que descendieran y que ayudaran. Él pudo haber hecho toda una masacre gubernamental y se pudo haber levantado como el gobernador del imperio más soberano sobre la faz de la tierra, pero esa no era la forma en ese momento. Él primero debía redimir los corazones a través de su sacrificio y para ello él fue humilde y sumiso. Él se levantará como el más alto gobernador. Y ya lo está a la diestra del trono de Dios, pero vendrá en poder y gran gloria. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ese no era el momento. Primero debía redimir. Y así lo hizo, en sujeción, en humildad.
Mis hermanos, Cristo mismo nos da el ejemplo que la iglesia no está para levantarse en un movimiento de anarquía, sino para dar ejemplo y buen testimonio a través de nuestro respeto a la autoridad, de nuestra obediencia, de nuestra sujeción, de nuestra disposición. Ya lo habíamos mencionado en enseñanzas anteriores, no fue de Tito, sino anteriormente. Pero mis hermanos, a todas estas enseñanzas a veces nosotros decimos, amén, eso sí es cierto, obedezcamos a las autoridades, pero cuando vamos a hacer una compra y nos dicen, sin factura le sale más barato, ahí es donde nuestro testimonio se pone a prueba. Con lo caro que está la vida, y decimos, uy, bueno, ¿qué negocio más importante? Me puedo ahorrar 800, 1300 colones. ¿Me siguen, hermanos? Detalles pequeños incluso pueden dar testimonio de quiénes somos nosotros. No sé, y aquí puedo hablar de asuntos que tengan que ver incluso con el análisis o la estructura gubernamental en la que nosotros nos desenvolvemos, como tributación o tantas cosas, ¿verdad?, en las que el costarricense está envuelto. Incluso eso da testimonio de quiénes somos, del respeto y de la sujeción que tenemos a la autoridad. Jesús se lo dijo a Pedro y a las personas que están ahí alrededor, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En algún momento los discípulos llegaron con la pregunta si era necesario pagar los impuestos. ¿Y Jesús qué hizo? A través de un milagro, ¿verdad? Saca un pez y saca una moneda de la boca de este pez y dice, vayan y paguen sus impuestos. Bueno, ojalá nosotros tuviéramos esa pecera, ¿verdad? Pero aunque no tenemos esa pecera, tenemos a ese Dios. Ese es nuestro Dios. Y confiamos en Él, confiamos en su instrucción, confiamos en sus órdenes, confiamos en su forma de ver el respeto y la sujeción. Y por tanto, entonces nosotros obedecemos primeramente a Dios y después a los hombres. No solamente hay buenas obras en un sentido vertical, sino que también hay buenas obras en un sentido horizontal. Vean lo que dice versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí resaltan las palabras amabilidad y mansedumbre, y ya esto se puede asociar no solamente a las personas que están en un nivel de autoridad por encima mío, sino a las personas que están a mi alrededor. Y yo debo mostrarme a ellos como una persona amable y como una persona mansa. Estamos en épocas convulsas, mis hermanos, donde nadie quiere verse así. Se les ha vendido a los jóvenes que ser amable es ser débil. Y se les ha empujado a un ambiente competitivo donde ellos no pueden ser capaces de decir sus propios errores. Hay videos en internet que entrenan a los jóvenes para que en entrevistas laborales, cuando les preguntan cuáles son sus debilidades, camuflen una fortaleza en esas debilidades. Estamos capacitando a las personas de las nuevas generaciones para que no reconozcan sus errores. Y por tanto, las personas están exigiendo amabilidad, pero no están dispuestos a darla. Y eso se nota en todas las esferas sociales. Pero nosotros, los cristianos, somos diferentes. Y tenemos que dar un testimonio de amabilidad y mansedumbre para los de afuera y con mucha más razón para los de adentro. Con muchísima más razón. Tenemos que dar testimonio de la obra de salvación que ocurrió en nuestros corazones. Vean que versículo 1 y versículo 2 entonces hablan de las buenas obras y cómo estas buenas obras se comunican desde una perspectiva vertical en sujeción, obediencia y disposición, y desde una perspectiva horizontal en amabilidad y mansedumbre. Es decir, generando o incentivando la comunión armoniosa. Puedo tener armonía cuando no soy un difamador, cuando no ando en pleitos, cuando soy amable, cuando tengo un comportamiento manso para con los demás. Y no necesariamente tengo que ser selectivo con quién hacer todas estas cosas, sino que el texto termina para con todos los hombres. Cualquier persona que se me cruce tiene que experimentar mi amabilidad y mi mansedumbre para él. Todos conocemos a alguien que no viene a la iglesia porque dice que la iglesia está llena de hipócritas, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado? Bueno, aunque podríamos decirle, venga, hay campo para uno más. Por otro lado, también
tenemos que reconocer que hay cierta verdad en esas palabras. Porque cuánto el testimonio del cristianismo ha sido manchado por creyentes que no comunican el cambio que ocurrió en sus corazones. Y mis hermanos, usted y yo estamos para mostrarle al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios, el cambio que ocurrió en nosotros. Ahora, piensa en el contexto en el que Tito está. Bueno, Pablo me acaba de decir que debo decirle a las personas en Creta que se sometan a las autoridades, que las obedezcan, que tengan una buena disposición y que no difamen, que no sean pendencieros, sino que sean amables y mansos para con las personas de afuera. Ok, está bien, Pablo, yo voy a hacer lo que usted me diga. Sin embargo, pudo haber replicado Tito, Pablo, recuerde dónde estamos. Estamos en Creta. ¿Te recuerdan cómo eran conocidos los cretenses? Engañadores, mentirosos, hasta un poema hay de eso, ¿verdad? Que el apóstol Pablo mencionó. Hermanos, ¿podemos tomar como excusa que alguien se merezca mi maltrato hacia esa persona para pecar? La respuesta es no. Y esta respuesta sale inmediatamente del versículo 3, donde decimos, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Note el nosotros también. O sea, ¿quién es más? Los gobernantes y las personas con las que no deben ser pendencieros, sino amables y mansos. No se merecen el buen trato. Esos gobernantes posiblemente sean malos gobernantes. Esas personas que están alrededor posiblemente como buen cretense sea un mentiroso, un engañador. Pero Pablo le dice, recuérdenles a estas personas que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así como ellos son, así nosotros éramos. Por tanto, no debemos ser selectivos para con quién mostrar amabilidad y misericordia, porque cuando nosotros éramos así, ¿qué pasó? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Yo no puedo ser amable con ellos porque ellos son malos. Bueno, el asunto es que Jesucristo fue amable con nosotros cuando nosotros éramos malos. Y como ese es el testimonio que nosotros tenemos de nuestro Señor, así también nosotros tenemos que hacer para con los de afuera. ¿Notan el argumento de Pablo? Ahora, me encanta algo de Pablo. Pablo no puede dejar de hablar de teología, ¿verdad? Aquí Pablo está dando un consejo hiper mega práctico. O sea, hagan buenas obras. Pero su argumento es un argumento teológico. Tienen que hacer buenas obras porque están capacitados para hacer buenas obras, porque Cristo murió por ustedes y Cristo fue bueno con ustedes aunque ustedes eran malos. Ahora ustedes sean buenos con otros aunque otros sean malos. En el devocional de hoy de la reunión del personal de la iglesia estábamos hablando y mencionaba a Pastor Mike el ejemplo cuando en el Sermón del Monte se dice que tienen que llevar una milla. Tienen que caminar una milla, ¿verdad? Si le piden que camine una milla, camine 2. Cuando entendemos el contexto en el que esas palabras están escritas, mis hermanos. Cuando un soldado romano veía a un judío, estaba en el derecho legal de decirle, estoy cansado, tome, lleve mi armadura, que pesaba mucho. Y ese judío, por ley, tenía que llevar esa armadura por una milla, porque el soldado romano estaba en todo el derecho de descansar esa milla. ¿Se imaginan el odio y el resentimiento con el que un judío podía ver a un romano? Cuando tal vez estaba haciendo su oficio, estaba, vendiendo algo en el mercado, estaba ocupado en algo suyo para llevar sustento a su familia y a su casa, y llega un romano y le dice, deténgase, pare todo lo que usted está haciendo, tome mi armadura y llévemela una milla. ¿Se imaginan el desprecio con el que yo podría ver a esa persona y decirle, ¿por qué usted no se merece mi respeto? Y ahora Jesús les dice, si les piden que lleve una milla,
escúpale en la cara, pégale un patadón y salga corriendo. ¿Qué contracultural es que Jesús diga, si les piden que camine 1 milla, camine 2? ¿De dónde proviene esa conducta? Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo. Y Cristo en nosotros es capaz de eso y mucho más. Para que nosotros volvamos a ver con amor y estima aún aquellas personas que creemos que no se lo merecen. ¿Estamos dispuestos a eso? Mis hermanos, esa debería ser la naturaleza del creyente. Ser amable y manso, ser obediente y sumiso. Aún, y aquí hablo de un poco de nuestras raíces antiguas, nosotros como denominación bautista también podemos entender históricamente esto de una forma mucho más amplia. Porque en un momento particular, un poco oscuro del cristianismo, ¿verdad? Algunas denominaciones cristianas que salieron del catolicismo interpretaron que había que ganarse el derecho de ser la iglesia de los estados y de los países a través de la violencia. Y algunos lo intentaron de esa forma. Hicieron guerras en nombre del cristianismo para levantar el estandarte de que cierto país es de tal denominación y otro país es de tal otra. Y por allá había un grupo no tan popular. En cierto sentido le debemos parte de nuestra historia a ese grupo, que se llamaban los anabautistas. Y esos anabautistas en su momento dijeron, nos vamos a alejar de toda guerra y expresión de violencia. Y eran personas que creían en la absoluta paz. No tenemos un vínculo inmediato con los anabautistas, sino que eventualmente estos anabautistas llegaron a Inglaterra. Estos anabautistas tuvieron una influencia muy grande en unas personas cristianas que se llamaban puritanos. Esos puritanos adoptaron una parte de la doctrina anabautista que era bautizar a los creyentes adultos, personas que ya profesaron, que se arrepintieron de sus pecados y creyeron. Todas las demás denominaciones bautizaban niños, catolicismo, presbiterianismo, etcétera. Y a partir de allí en Inglaterra se detonó un movimiento, Inglaterra y Holanda, un movimiento enorme al que nosotros el día de hoy conocemos como iglesias bautistas. Pero le debemos históricamente un hilo a esas personas anabautistas y uno de sus argumentos más fuertes era, somos pacifistas. No vamos a pelear contra nadie por ser la iglesia de ningún país. Y precisamente los bautistas, por esa razón, no creemos en la unión de la iglesia y el Estado. La iglesia bautista no es la iglesia de ningún estado. Usted puede hacer estudios denominacionales y puede ver cómo otras denominaciones sí se levantan como iglesias estatales en algunos países. Por ejemplo, Costa Rica es un país católico y otras denominaciones se levantan como la iglesia de otros países. Bueno, ¿es la iglesia bautista la iglesia de algún país? La respuesta es no, porque esto es parte de las raíces de la doctrina bautista. No creemos en la unión de la iglesia y el Estado. Y aquí me estoy devolviendo a la confesión de fe y me estoy alejando de Tito, ¿verdad? Pero es importante, mis hermanos, recordar el llamado a la paz, el llamado a la mansedumbre, el llamado al buen testimonio que tenemos para con los de afuera. Cuidado de ser pendencieros, de ser pleiteros. Voy a decir esto con mucho sazón y con mucho cuidado y espero no ofender a nadie, pero también Pastor Mike hablaba hace tiempo conmigo y me hizo notar algo importante. Hacer huelgas no es bíblico. Y yo sé que en algunos casos es muy justificable levantarse y hacer una huelga, porque nos está pasando aquello, lo otro. Es más, en este momento yo podría aprovechar el micrófono y hacer un movimiento para ir a protestar en contra de la gasolina y lo caro que está. Pero no es bíblico. Nosotros descansamos en un Dios soberano, cuya providencia sostiene y controla el mundo. Si los pájaros tienen que comer, ¿cómo Él nos va a dejar a nosotros sin cuidado? Si las flores se visten con mucha más hermosura que Salomón mismo, ¿cómo yo no voy a confiar en que Dios va a proveer para mí? Por tanto, yo no voy a levantarme a través de un movimiento de anarquía con tal de recibir lo que yo creo que merezco, sino que voy a confiar plenamente en un Dios que controla y sustenta mi vida. Amén. Y eso es muy diferente.
¿Y qué ocurre con esto? Buen testimonio. Comunicamos lo que ocurrió en nuestros corazones, la salvación que ocurrió en nuestros corazones. Si a usted le gusta un poco del arte, de la pintura, aun si no le gusta tanto, pero es una pintura famosa, recordará, y este sábado en un juego de la Sociedad de Jóvenes apareció una pintura muy famosa que se llama La Noche Estrellada de Van Gogh, ¿verdad? Preciosa pintura. Cuando usted analiza el contexto en el que esa pintura fue realizada, usted diría, en el momento en el que menos podía salir algo bello se hizo notar. ¿Dónde estaba Van Gogh cuando hizo esa pintura? En un manicomio. Él mismo se fue a internar porque se mutiló su oreja. Y estaba viendo en una ventana, hacia un lugar en particular, de noche. Ahora, si yo le pinto verbalmente esta escena, un hombre con su oreja mutilada en un manicomio viendo hacia la ventana, ¿eso suena depresivo o animoso? Completamente depresivo, pero cuando yo veo la pintura de La Noche Estrellada de Van Gogh, uno dice, ¿cómo esto pudo haber sido pintado ahí? Es hermoso. Aparece un lucero ahí. De hecho, cuando él le escribe a su hermano, él le dice, vi el gran lucero de la mañana y lo pinté. Algunos astrónomos piensan que es Júpiter, ¿verdad? El que se veía en ese momento en particular, que era junio cuando él hizo esa pintura. Y era algo hermoso. Ahora, noten que esa noche, esa luz, ese gran lucero, resaltó con su hermosura a pesar de lo tétrico del contexto. Un manicomio, una sola ventana, una noche fría, pero hubo una luz bella que hizo que todo ese contexto tétrico se olvidara por un instante. Mis hermanos, esa luz somos usted y yo los cristianos. Las personas que están encerradas en un manicomio llamado mundo, donde todo lo secular día tras día deprime cada vez más. Ver la luz que los cristianos irradian después de ser salvos debería ser un momento de descanso y paz para un mundo que está en tinieblas. ¿Genera eso su vida en la vida de otros? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Ahora, esto no es para el aplauso de nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran luz es Henry! ¿Cómo puede irradiar paz a las personas que están en necesidad? No. Porque si algo de luz se ve en mí, es porque la luz más brillante de la creación, la luz más brillante de todas las luces que pueden existir, habita en mi corazón. Y si algo de luz es visible en mí, es Cristo siendo visto. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Quiénes son los que hacen buenas obras entonces? Los que Dios salvó. Por naturaleza hacen buenas obras. ¿Por qué los salvó? No por obras de justicia, notan, no por obras, sino para buenas obras. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No una participación mía primordial en mi salvación. Fue su Espíritu, fue su renovación, fue su regeneración. Fue el Espíritu Santo a través de la regeneración. Esta palabra regeneración en términos teológicos también la conocemos como nuevo nacimiento. Es de esto de lo que estaba hablando Jesús a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que el hombre nazca de nuevo para que sea hijo de Dios. La regeneración es algo que precede incluso a la fe. Nosotros decimos, somos salvos porque tenemos fe. Claro que sí, amén, gloria a Dios. ¿Por qué tuvimos fe? Porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo, quien abrió nuestro corazón y nos dio entendimiento para que nos diéramos cuenta en el hueco de pecado en el que estábamos. Y dijéramos, necesito al Señor como mi Salvador. Ese es el Espíritu Santo. Y incluso no es una virtud nuestra, es el Espíritu obrando en nuestros corazones. Vean la gran misericordia de Dios, que es capaz de vencer incluso nuestra tendencia pecaminosa por amar lo malo. Y su Espíritu nos convence de justicia, pecado y juicio. Él derrama su Espíritu abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y esto tiene la consecuencia del versículo 7 que dice, para que justificados por su gracia,
Aquí podríamos añadirle por medio de la fe en palabras de Efesios, ¿verdad? Y por eso el argumento teológico es que la regeneración precede a la fe. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos son el momento en la carta donde el apóstol Pablo más explícitamente habla del Evangelio. Él está hablando del Evangelio. Cristo nos vio cuando éramos pecadores. Cristo derramó su espíritu. Cristo nos perdonó. Cristo nos justificó. La pregunta de todo esto es, ¿merecíamos? ¿Merecíamos este trato? No, definitivamente no. Y ahora, ¿cuál es el argumento a través de esto? Así como usted no merecía este trato y Dios se lo dio, ahora vaya usted y haga buenas obras para con los de afuera, que quizá no lo merezcan, pero así como usted fue recibido a misericordia, así ahora vaya usted a dar misericordia. Tito, dígale a los cretenses que vayan a hacer luz a los de Creta. A los cristianos cretenses, dígale que vaya a hacer luz a los de Creta. A los mentirosos, a los burladores, a los homicidas. Vaya, ámelos. Dígale a la gente que vayan y los ame. Y el versículo 8, que pasa algo interesante con este versículo 8. Lo voy a leer como una conclusión de lo que acabamos de estudiar, sin embargo también podría leerse como una introducción de lo que va a seguir, ¿verdad? Después. Entonces, cuesta un poco acomodarlo en temas de estructura, ¿verdad? Puede ser una conclusión de lo que acabamos de decir, pero también puede ser una introducción a lo que se dice más adelante. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En cuáles cosas? En mandarle a decir a las personas que hagan buenas obras para con todos los hombres, por lo que Cristo hizo en sus corazones. ¿Recuerdan lo que Pablo le está tratando de decir a Tito en este texto? En palabras sencillas es, recuérdale a los creyentes en Creta estar dispuestos a toda buena obra, viviendo acorde al cambio que ocurrió en ellos después de su salvación. Esta es la palabra fiel que Pablo quiere que Tito insista con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué glorioso, hermanos. La iglesia está puesta en el mundo para ser una iglesia visible y que las personas puedan beneficiarse de las buenas obras de los creyentes. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, aquí hay también otro elemento que puede ser vinculante a este tema en particular. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué se hacen las buenas obras? Para la gloria de Dios, no para el hombre. Y el ejemplo que comentábamos en la introducción era alguien haciendo buenas obras para su gloria. Cuidado, porque esas buenas obras son simple y sencillamente un esfuerzo moralista. Pero cuando nosotros somos bíblicos, entendemos que las buenas obras no pueden venir de otro lugar sino de la cruz. Y estas buenas obras no son moralistas, son evangelísticas. Y eso es diferente. Giran alrededor del evangelio, comunican el evangelio y esperan que las personas vean el evangelio. Hermano, mi pregunta para terminar es, ¿cómo está usted en temas de buenas obras? No lo quiero animar superficialmente a que vaya y las haga. Antes de eso, quiero preguntarle, si hay ausencia de buenas obras en su vida, ¿no será que hay ausencia de redención en su corazón? Porque las buenas obras provienen de esa fuente.
de un corazón regenerado. Por otro lado, si usted está seguro de su salvación, ha confiado y ha creído en Él, ha sido recibido a misericordia, esas buenas obras, hágalas con más ánimo, en medio de un mundo que está en un manicomio, que está en la noche tenebrosa y fría y que necesita desesperadamente ver una luz que dé paz y calma. Usted y yo somos esa luz. Por la gracia y la misericordia de Cristo quien nos recibió. Ahora vayamos y demos esa luz y ofrezcámosla. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Seamos conocidos por nuestras buenas obras para la gloria de Dios y contémosle al mundo el gran cambio que hubo en nuestros corazones a través de nuestro testimonio. Decía un pastor antiguo, y con esto termino, que la iglesia debe construir murallas de castillo a su alrededor para que las contaminaciones del mundo no se intrometan. Pero al mismo tiempo decía, cuidado con hacer los muros demasiado altos. Debe haber una altura suficiente para extender la mano y rescatar a los que quieran entrar. ¿Me siguen, hermano? Sí, es cierto. Construyamos muros alrededor de nuestra iglesia que nos protejan de la contaminación del mundo, pero no seamos egoístas al encerrarnos y no extender la mano a aquellos que quieren salir de esa contaminación. No exageremos en la altura de nuestro muro. Lleguémosle a una altura promedio para nosotros poder extender la mano a los que están afuera. O sea, ser vistos por ellos con buen testimonio, para gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estudiar esta porción de texto. Gracias, Señor, porque hemos sido recibidos a misericordia, porque tú obraste en nuestros corazones a través de la regeneración y la renovación del Espíritu, y porque tú nos has justificado por medio de la fe, por tu gracia. Señor, nosotros éramos malos, y tú nos viste siendo malos y nos amaste. Ahora nosotros, Señor, tenemos la gran responsabilidad de comunicar esta tu misericordia a un mundo malo, donde nosotros también debemos ser misericordiosos y pacientes para con otros y reflejar lo que tú hiciste con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Danos ánimo pronto a poner en práctica lo que hemos aprendido y mostrar con nuestro testimonio el gran cambio que ha habido en nuestros corazones. Y si alguien no ha disfrutado de ese cambio al que llamamos salvación, Señor, oramos para que tú abras ese corazón y pueda arrepentirse de sus pecados. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.